pastor Pepe en la red. Si vamos al libro de Habacuc y abramos nuestras Biblias en Habacuc capítulo 1 y quisiéramos comenzar con una anécdota. En su libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, el autor, el doctor James Dobson, comienza su primer capítulo hablando acerca de un joven que se llama Chuck Fry. Chuck Fry era un joven que sintió un llamamiento muy especial para servir al Señor en el campo de la medicina, en lo que tiene que ver en las misiones médicas. Él estaba en su primer año de la escuela de medicina en Arizona y comenzó a sentirse enfermo. Visitó al médico y el médico, ¿verdad? Le hicieron, después de hacerle unas pruebas, le diagnosticaron con leucemia. Y para ese entonces estaba comprometido con su novia. Y en ese momento, un hombre que tenía muy buenas notas, un hombre que había sido admitido a la escuela de medicina donde muy pocos son admitidos, aceptados. Él fue aceptado y él, en lugar de seguir una carrera lucrativa en el área específica de la medicina que él quería especializarse, él sintió que Dios lo estaba llamando para el campo misionero. Entonces, una vez diagnosticado con leucemia, su novia decide, entre ellos dos, deciden proseguir con los planes de bodas y se casan. Los dos se casan. Y a las 6 semanas, Chuck murió. ¿Cómo podría hacer eso sentido para sus padres? Y para su esposa, recién casado. Son cosas que uno no se explica. ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? ¿Por qué Dios permite tragedia? Más tarde su esposa, ya viuda, pues entró a la escuela de medicina y se dedicó a servir, una vez graduada de doctora, se dedicó a servir en el campo misionero en las misiones médicas. Y yo me imagino y el doctor Thompson en su libro se imagina también que básicamente ella estará pensando, esto es lo que yo estuviera haciendo con mi marido, sirviendo al Señor en el campo de la medicina. Meditemos sobre eso. En cierta ocasión, en otra anécdota, había un señor cristiano que fue a una barbería. Y tú sabes que los barberos empiezan a hablar, a tener conversación. Y este señor empieza a hablarle del Señor al barbero. Y el barbero le dice, yo no creo en Dios. Dios no existe. Y le pregunta, pero ¿cómo usted dice eso? Sí, Dios no existe. ¿Saben por qué? Porque si Dios existiera, ¿cómo se explican las desgracias que le ocurren a la gente tan buena en este mundo? Y las guerras y las calamidades. No, Dios no existe. De ninguna manera, Dios no existe. Y el hombre se quedó pensativo. Se terminó de recortar, pagó, se fue, se salió de la barbería. Y al poco tiempo regresa a la barbería con un hombre pelú, con pelo hasta aquí. Entra a la barbería y le dice, ¿tú sabes qué? Te voy a decir algo. Los barberos no existen. ¿Pero cómo usted me dice eso? Sí, los barberos no existen. Porque si existieran los barberos, ¿cómo usted me explica que este hombre está con el pelo así de largo? Y el barbero le contesta, lo que pasa es que los hombres lo que pasa es que no ha venido a personas como nosotros. Él no ha venido, no se ha acercado a nosotros para que le recortemos el pelo.
Y el hombre le contesta, exactamente ese es el punto. Las desgracias en este mundo y las calamidades que ocurren en este mundo, la gente no se las puede explicar porque no ha ido a Dios. Pero Dios sí existe. El barbero responde, y en esa perspectiva encontramos un propósito a la muerte de Chuck en lugar de renegar. Durante las próximas semanas vamos a estar tratando un libro, una serie titulada Desesperado a firme convicción. Lo que es estar en un grado de desesperación y luego terminar con una firme convicción en su fe. Y esta nueva serie, basada en el libro de Habacuc, trataremos un tema muy relevante a todos nosotros. ¿Por dónde está Dios en medio de la tragedia? Y en el día de hoy vamos a tratar el tema cuestionando a Dios. El libro de Habacuc es uno de los profetas menores, y porque sea uno de los profetas menores no significa que sea un profeta de menos importancia, es que sencillamente hay libros de los profetas, los llamados profetas mayores y los profetas menores, porque son libros más grandes, y el libro de Habacuc es un libro pequeño. Pero Habacuc fue contemporáneo con los profetas Jeremías, Nahum y Sofonías. Cada uno de esos profetas vinieron en una época muy esencial para la historia de Judá. Pero fuera del libro de Habacuc no aparece ningún otro dato de Habacuc registrado fuera de allá, más allá del libro de Habacuc. Pero Habacuc, lo que vemos del libro de Habacuc lo podemos inferir, y muchas de las cosas a las cuales se hacen referencia tenemos que buscarlas en otros libros de las Escrituras para poder entender el cuadro y por qué Habacuc menciona las cosas que menciona y se queja como se queja y ora a Dios como ora. Y cuál fue la postura de Habacuc. Podemos entenderla cuando vemos a la luz de otros libros. Pero en sí, lo que sí podemos ver en el libro de Habacuc es que él era una persona con mucha autoridad espiritual en el templo. Él no era sacerdote en sí, él era profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es aquel a quien Dios se revela, Dios se muestra, el profeta ve la palabra y tal como ve la palabra revelada por Dios, asimismo la declara. Y entonces, obviamente, Habacuc era un hombre muy temeroso de Dios. Era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre muy devoto al Señor. Y Dios le hablaba. Y así como Dios le hablaba, Habacuc confesaba y Habacuc proclamaba. Y el libro comienza en un tono distinto a los otros profetas, porque Habacuc comienza quejándose ante Dios. Así que más o menos podemos inferir a través de la lectura, y cuando yo le dé el trasfondo más histórico, de que este libro fue escrito, y esto es por inferencia, ¿verdad? Que este libro fue escrito para el año 609, 605 antes de Cristo, durante el reinado de Joacín en Judá. ¿Verdad? Y le vamos a explicar quién era Joacín en un momento. Pero en el día de hoy vamos a tratar con el tema de cuestionando a Dios. Y vamos a estar en las próximas semanas trabajando el libro de Habacuc a grandes rasgos, pero sí le voy a dar un panorama histórico bien general y con la ayuda del Señor, y les quiero exhortar que ustedes también lo estudien, tomen nota porque voy a estar haciendo referencia a otros pasajes de las Escrituras. Pero si me acompañan en el libro de Habacuc capítulo 1, y el mensaje de hoy va a ser específicamente del versículo 1 al versículo 4.
Dice, la profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Cuál es el marco histórico de Habacuc? Lo vemos más o menos alrededor de Segunda de Reyes, capítulos 18 al capítulo 23. Podemos ver un cuadro, pero se lo voy a resumir. Recordemos que Israel estaba dividido. Estaban divididos entre el reino del norte con su capital Samaria y Judá. Estaba dividido por causa de la desobediencia, ¿verdad? De que Salomón se fue en idolatría, cayó en idolatría y los hijos de Salomón vieron el reino dividido, etc. Mientras tanto, para el año 740, los asirios se habían apoderado de Samaria, la capital del reino del norte de Israel, y amenazaban con invadir a Judá. Y entonces el rey de Judá en esa época se llamaba Ezequías. Y lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 20. Y Ezequías es el mismo Ezequías que Isaías fue a donde él en un momento cuando Ezequías cayó enfermo, estaba enfermo, se decía que iba a morir, estaba enfermo de muerte, e Isaías le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ese mismo rey Ezequías, a quien se le profetizó, ordena tu casa porque morirás y no vivirás, oró por misericordia y Dios le añadió años de vida. ¿Qué es lo que ocurrió con Ezequías? Ezequías fue un buen rey. Él hizo lo recto delante del Señor. Se dice que Ezequías, él derrumbó los altares y todas esas cosas. Y él hizo lo bueno delante de Jehová. Pero cuando Jehová le dijo, morirás y no vivirás, y Ezequías pidió misericordia, a él le añadieron años de vida. Y lo que ocurrió en ese interín fue que cuando el rey de Babilonia se entera de que Ezequías estaba enfermo de muerte, él envía unos emisarios para darle unos regalos y demás a Ezequías. Lo dice en Segunda de Reyes capítulo 20. Y entonces vemos que Ezequías inocentemente le muestra toda la casa de Judá. Le muestra todos los recursos y las riquezas de la casa de Judá. Le muestra todo lo que estaba disponible en la casa de Judá. Y luego más tarde se van las personas, los emisarios de Babilonia, y viene Isaías, le pregunta, ¿a quiénes estuvieron aquí? ¿De dónde vienen ellos? No, ellos vienen de lejanas tierras. Y entonces, viniendo de lejanas tierras, y le enseñaste toda la casa. Sí, le enseñé todo lo que estaba aquí. Y entonces Isaías le profetiza que sus hijos, bajo el reinado de sus hijos, vendría Babilonia con todo su ejército a invadir y a apoderarse de todo Judá y todo Jerusalén. Y Ezequías, más adelante, obviamente, él muere, ¿verdad? Obviamente, de algo hay que morirse, ¿verdad? Pero su actitud, bueno, era, por lo menos esto no me va a pasar a mí en mi tiempo. Su hijo Manasés estuvo en el reino por 55 años. Y Manasés hizo lo malo, introdujo cultos de los cananeos y los asirios. Hasta que murió. Cuando murió Manasés, su nieto, o sea,
su hijo Amón, el nieto de Ezequías, de 22 años, tomó el trono. Pero fue tan y tan malo como su padre, que a los 2 años de su reinado le hicieron como un tipo de golpe de estado, lo asesinaron. Y entonces llegó Josías. Josías tomó el trono a los 8 años. A los 8 años de edad. Y a los 8 años de edad resultó que uno de los sacerdotes encuentra el rollo de la ley de Moisés. Ya después de varios años en su reinado, le lee la ley de Moisés y dice la palabra que Josías rasgó sus vestidos en arrepentimiento y hubo un espíritu de quebrantamiento, no solamente a nivel de Josías personal como rey, sino que el pueblo, él instituyó reformas en las cuales se derrumbaron los altares a los dioses, se derrumbaron los lugares altos y empezaron a leer la ley y adorar a Jehová. Y su concentración fue en todo lo que tiene que ver con dar gloria a Dios. Y Judá experimentó un gran avivamiento. Pero lo que ocurre fue, mientras tanto en las demás naciones, el faraón Necao de Egipto quiere invadir a Asiria. Los ojos estaban puestos en Asiria, pero quería utilizar a Judá como trampolín para invadir a Siria. Y Josías se opone a eso. Y entonces ocurre lo que se llama la guerra de Megiddo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 23, donde Josías muere. Y luego de que Josías muere, pues se instituyen, ¿verdad? Se nombra el hijo mayor de Josías. El hijo mayor de Josías duró 3 meses, 2 meses, porque fue tan y tan corrupto, hizo tan lo malo delante del Señor, y entonces nombraron al segundo hijo de Josías, Eliakim, y después le cambiaron el nombre. El faraón de Egipto le cambió el nombre a Joacim. Y Joacim era un rey violento. Un rey donde se practicaba la violencia, donde hasta asesinó a uno de los profetas, a Urías, donde cometió asesinato, y cualquiera que no estuviera con él, ahí mismo le ponía espada. Y Habacuc había experimentado el avivamiento durante los tiempos de Josías, pero también experimentó que ahora la gran corrupción que estaba pasando aquí en Judá. La pregunta que quiero hacer es, ¿podemos confiar en Dios en medio de la adversidad? ¿Cómo podemos estar ahí en estado de desesperada crisis y a la vez permanecer firmes y con convicción en nuestra fe sin renegar a Dios? De eso es que se trata. Habacuc, él había visto a una Judá en el temor del Señor, que servía al Señor, y había un gran gozo, estaba la presencia de Dios, todo ese tipo de cosas. Pero una vez llega el rey Joacim, empiezan la idolatría, y empieza el caos, empieza el desastre. ¿No les parece eso a lo que estamos viviendo hoy día en el mundo entero? ¿No les parece que en realidad, por ejemplo, vivimos aquí en este país, dentro de 10 semanas vamos a pasar todos como ciudadanos nuestra obligación ciudadana de votar en las elecciones? Y hay los únicos 2 candidatos que están, hay 4 candidatos, pero los 2 que es en uno o la otra persona, y no se sabe por quién, no sabemos, yo no sé por quién votar. Hay una indecisión porque son malos los 2. Uno tiene que votar por el menos malo. ¿Y de eso qué se trata? Y llega un momento en un estado de ¿cómo vamos a enfrentar esto? Porque los 2 infunden temor en cierta manera. Los 2 infunden cambios radicales de una manera u otra que pueden afectar la ciudadanía en gran envergadura, tanto el uno como la otra. ¿Cómo podemos estar firmes con convicción en medio de la crisis sin renegar?
¿Por qué permite Dios que ocurran las desgracias en la vida? Vamos a ver en el versículo 2. Habacuc está aquí clamando, está aquí en un grito de desesperación, preguntando, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Cuando dice hasta cuándo, eso es como decir, he estado clamando, he estado por largo tiempo dando voces, dando queja, avisándote a ti. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Y hasta cuándo estaré dando voces y no salvarás? ¿Voces por qué? A causa de la violencia. ¿Es que acaso estaba Dios ignorando a Habacuc? ¿Es que realmente Dios se apartó y Dios estaba guardando silencio y realmente pues no le importaba lo que estaba pasando? ¿Realmente Dios escucha nuestro clamor? En ese momento de crisis, en ese momento de desesperación, imagínate cuando tienes un ser amado. Un ser amado que de repente pues está enfermo de muerte y tú estás clamándole al Señor y parece que Dios no te está escuchando. O estás en una situación de desespero, desempleado o desempleada y estás clamándole al Señor y no sabes qué es lo que está pasando y porque no oyes ni una señal. O estás en una situación en tu matrimonio donde realmente hay crisis en la familia, tu cónyuge te quiere dejar, tus hijos se han rebelado o están en drogas o lo que sea, y tú estás clamando a Dios y tú sientes que Dios no te está respondiendo, y tú estás clamando y clamando y llega un momento que dices, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Has sentido alguna vez eso? Entonces, como el barbero, en momentos así, Dios no existe. Así lo diría un ateo. O un agnóstico diría, yo no sé si Dios existe. Yo no sé si Dios no existe. Francamente, a mí no me importa. Pero, ¿por qué? Y luego dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Y hace que me vea molestia. Destrucción, violencia están delante de mí. Habacuc está experimentando un desfallecimiento a todo su entorno bajo el reinado de Joacim. Y está clamándole a Dios y todo parece que no hay respuesta. Muchos se preguntan si es aceptable cuestionar a Dios. Y la realidad es esta, que cuestionar a Dios en sí no es malo, siempre y cuando sea en el espíritu correcto. Habacuc, por ejemplo, vemos aquí que Habacuc, él conocía a Dios, él le creía a Dios, él sabía en quién había creído. Y él, en base a eso, él podía clamar a Dios. Pero no cuando hablo en el espíritu correcto, era un espíritu de temor de Dios, un espíritu correcto de humildad, es un espíritu correcto estando abierto a la voluntad de Dios, estando abierto a la voluntad de Dios. Cuando clamamos a Dios, estás abierta a la voluntad de Dios sobre tu vida, aunque en este momento tú no sepas el futuro que depare. Porque vamos a ver la semana que viene cómo Dios responde. Y vamos a ver la respuesta que Dios le da.
Y le voy a decir una cosa, cuando veamos esto la semana que viene, vamos a descubrir juntos cómo Habacuc se quedó perplejo ante la respuesta que Dios le da, porque definitivamente no era la respuesta que Habacuc estaba esperando. Pero eso la semana que viene. Pero el espíritu correcto es preguntar por qué Dios permitió que sucedieran tal o más cosas, cuando te ocurren cosas, ¿verdad? Pero en humildad, estar descansando en Dios. O sea, es un preguntarle a Dios, es un cuestionarle a Dios en el reposo, en la seguridad de que Dios es soberano y Él está sentado sobre tu trono y que Él, por encima de todo, Él conoce todas las circunstancias. Nuestra visión periferal es muy limitada, pero Dios es un Dios eterno y Él ve las cosas desde un punto de vista totalmente distinto porque Él es eterno, es el eterno presente, Él es el gran yo soy. Pero el espíritu incorrecto, cuando nos sublevamos contra Dios, renegando, cuando cuestionamos su soberanía, su amor, su poder y su carácter, cuando sembramos duda en nuestro corazón. Tú sabes, estas cosas están pasando. Yo estoy clamando a ti. ¿Hasta cuándo, Señor? Yo estoy clamando a ti. No. Dios no existe. Con resentimiento, con amargura, con cinismo y aún más, pensando que Dios se ha equivocado. Pensando que Dios se ha equivocado. Yo no sé ustedes, pero quizás no nos hemos puesto a proclamar eso o a decirlo así abiertamente, pero lo hemos pensado. ¿Verdad que sí? Pero cuestionar a Dios en sí, preguntarle a Dios en sí, no es malo. Vamos a ver en el Salmo 4, por favor. Vamos a ver, si me acompañan, al Salmo 4. En el Salmo 4, vamos a ver aquí, rapidito, cómo el salmista, cómo David se encontró y él clamaba a Dios. Fíjense, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Y sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ahí estamos hablando. Fíjense una cosa, hasta aquí lo que estamos viendo es un clamor de escúchame Dios, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Pero entonces David se está enfocando, ¿verdad? Eso es un grito de desespero. Eso es un grito de frustración, impotencia. Pero entonces David vuelca su oración a la gloria de Dios, al carácter de Dios, a la supremacía de Dios, a lo que Dios es capaz de hacer. Y entonces hace una exhortación. Ofreced sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y entonces, finalmente, hay un reposo. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un par de páginas más adelante, en el capítulo 10
del libro de los Salmos también vemos otro ejemplo. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Por qué el malo se jacta del deseo de su alma? Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo que por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y entonces, por ahí sigue ese lamento, y por ahí sigue esa queja, esa quejadumbre, por decir así. Yo no sé si es una palabra correcta, pero bueno, eso es un slang, vamos. ¿Verdad? Esa queja, ese lamento, esa amargura, en el sentido de la frustración que está pasando, pero entonces luego vuelca su oración. Versículo 16, Jehová es rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de las naciones oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y hace atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. Primero comienza con la frustración y luego se vuelca hacia el carácter de Dios, lo que Dios es capaz de hacer, la supremacía de Dios, en la soberanía de Dios. Ese es el espíritu correcto cuando nosotros cuestionamos a Dios. Porque estamos cuestionando a Dios por este momento amargo que estamos pasando, pero confiando en sus promesas, confiando en su realidad, confiando en quien Dios es. Hay un autor que fue pastor, se llamaba Charles Spurgeon. En su sermón, La visión de la maldad, él trabaja con el libro de Habacuc y él trabaja en lo que es por qué Dios muestra la maldad y por qué aparenta Dios guardar silencio ante ella. Y él da 3 razones por la cual Dios muestra la maldad. Recordemos que en Habacuc, en el versículo 3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Habacuc le está cuestionando eso. Y Spurgeon da 3 respuestas. La primera es para que tengamos conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Para que tengamos conciencia. Muchas veces estamos en una situación de desespero donde vemos el pecado fuera de nosotros. Pero no somos capaces de ver introspectivamente, de vernos, examinarnos a nosotros donde hemos fallado delante de Dios. Y Dios permite esas crisis y Dios permite esos momentos para que nosotros veamos la violencia, veamos el pecado fuera de nosotros y nos examinemos y reconozcamos nuestra naturaleza depravada, pecaminosa. Lo segundo es para mantenernos humildes. ¿Saben una cosa? Cuando es más fácil, es más difícil vivir postrado ante los pies de Dios, del Señor, cuando estamos en abundancia. Yo no estoy diciendo que es imposible, estoy diciendo que es más difícil. ¿Por qué? Porque la abundancia nos distrae. Tenemos todo al alcance. Nos creemos autosuficientes. Nos creemos que tenemos nuestros recursos, y podemos alcanzar y hacer lo que nos venga la reverendísima gana. Y después vamos los domingos a la iglesia y nos santificamos el domingo, recibimos la palabra y vivimos en la religiosidad, pero de lunes a sábado hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando vienen momentos de crisis o momentos donde vemos la violencia y vemos la maldad y vemos la iniquidad del mundo, que al punto que nos afecta, eso nos hace humildes. Nos hace examinarnos.
nos hace considerar la gracia con la que hemos sido alcanzados para entonces nosotros practicar la gracia también con los demás. Y lo tercero que Spurgeon señala es para mantenernos obedientes y sumisos a Dios aún en el tiempo de prueba. Muchas veces la prueba en sí, la crisis en sí, en nuestro entorno, puede ser un factor de distracción tan y tan grande que nos enfocamos en la crisis y perdemos de perspectiva que nosotros servimos a un Dios que va por encima de toda crisis. En Juan 14, Jesús le decía a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que poner nuestra confianza, cuando nosotros confiamos nuestra vida al señorío de Cristo Jesús, nosotros no solamente estamos diciéndole, yo acepto que la obra que tú hiciste en la cruz fue para mí, para mi redención, para mi salvación. Estamos haciendo un paso en fe de confiarle nuestra vida para nuestra redención, pero de ser sumisos a su autoridad y obedientes a su autoridad. ¿Me doy a entender? Así que consideremos esto. La otra cosa es cuando el mundo está lleno de tanta maldad. Dice en el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no vale según la verdad. Y por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aún cuando en el mundo sin Cristo, cuya perspectiva no es la perspectiva de Dios, aún las decisiones que se toman en una corte son decisiones de acuerdo a términos tan humanos y tan seculares y tan en contra de los designios de Dios, que dice que la ley es debilitada. La ley, recordemos, la ley de Moisés, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Delante de los hombres esa ley es débil, porque ahora están bajo los preceptos de un sistema totalmente idólatra, apartado de Dios. Y por consiguiente eso causa caos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley en sí no nos salva, pero la ley nos muestra como un espejo la perfección de Dios, de las expectativas de Dios, de lo que Dios espera y demanda de su pueblo, y entonces refleja quiénes somos nosotros, dónde estamos nosotros. Y nos recuerda, como dicen Gálatas, ¿verdad?, que somos pecadores. Nos muestra, el pecado lo descubrimos por causa de la ley. Pero cuando en un sistema donde está fuera, donde Dios no tiene la supremacía, esa misma ley que es perfecta es debilitada de acuerdo a los hombres, porque las conciencias son, decíamos hace varias semanas, cauterizadas. No hay conciencia, no hay un sistema de bueno ni malo. Entonces, eso era lo que Habacuc observaba. Eso era lo que Habacuc se quejaba. Entonces, en el espíritu correcto podemos clamar al Señor. En el espíritu correcto podemos ir a Él. En el espíritu correcto podemos preguntarle, ¿por qué tú permites estas cosas? A manera de aplicación en este pasaje, consideremos tres cosas. Primero, recuerda que Dios sabe lo que hace. Sus planes trascienden nuestros tiempos. Mientras más nosotros nos metamos en el libro de Habacuc, vamos a ver una vez más cómo Dios se va desdoblando y va mostrando cuánto Dios sabe lo que Él hace, los planes de Dios. Número 2, en tiempos de crisis, descansa en Dios y piensa en su propósito.
Dios utiliza situaciones fuera de nuestro alcance para que nosotros entremos en el propósito de Dios. ¿Saben una cosa? De igual manera, Dios utilizó situaciones fuera del alcance de Habacuc, y aún Dios utilizó naciones extranjeras, como lo vamos a ver, para los propósitos de Dios, porque Dios tenía que tratar con su pueblo. Tenía que tratar, pero no olvidemos una cosa. No olvidemos una cosa. Dios siempre va a preservar la nación de Judá, porque de Judá saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, el verbo de vida. Dice, ¿verdad? Que estemos considerando que de acuerdo al propósito eterno de Dios, el plan redentor de Dios, esa línea genealógica de la tribu de Judá, Dios está guardando esa simiente santa, ese linaje a través del cual Jesús vendría, hombre, a ejecutar el plan que Dios llevó a cabo y se propuso desde antes de la fundación del mundo. El plan para redimir a su pueblo, para que Dios, ahora nosotros podamos entrar en una relación personal con Dios. Hay que, en tiempo de crisis, descansar en Dios y pensar en su propósito, y pensar en el propósito eterno de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y finalmente, mira el cuadro grande. Escuché a alguien decir una verdad muy grande, que la historia del mundo no es la historia del mundo, sino que es la historia de Dios mostrando su soberanía en medio de los acontecimientos. La perspectiva de Dios es mucho más grande que la nuestra. Entonces, la exhortación es que te posiciones en la perspectiva de Dios para que puedas tener descanso, puedas hallar descanso en Él. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando fuera toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro ejemplo muy grande, de cuestionarle a Dios, en la cruz, Jesús, en ese momento de desfallecimiento, donde Él estaba clavado en la cruz, donde Él sintió todo el peso del pecado de la humanidad, todo el peso del pecado de antes, el pecado del presente y aún el pecado del futuro que no había acontecido. Todo eso Él lo sintió sobre sí, donde hubo una separación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Hubo una separación porque Dios no tiene comunión con el pecado. Dios en su naturaleza divina no tenía relación. Dios aborrece el pecado. Y Jesús, hombre, pudo recibir todo el pecado de la humanidad como hombre. No como Dios, como hombre. Y en su condición humana, en ese momento de un clamor desesperado, un clamor humano, un grito de dolor y desesperación, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo esto fue necesario en cumplimiento con el propósito eterno de Dios. En cumplimiento por tu redención, por mi redención. En cumplimiento de Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos. Jesús, en ese momento, Él preguntó. Jesús, cuando momentos antes, horas antes, en Getsemaní Él oraba y clamaba, la hora ha llegado. Y aquí, Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Jesús pidiéndole al Padre, orándole al Padre. Jesús preguntó. Y ese plan redentor
Era necesario, Jesús clamaba en Getsemaní, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús se sometió a la voluntad del Padre en ese momento. Porque él sabía que él había venido a morir. Jesús nació en un pesebre para morir. Y él vino a morir. Y ese plan redentor en cumplimiento cobra efectividad cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Reconocemos que somos pecadores, que no hay nada que nosotros podamos hacer para nosotros hallarnos justos delante del Señor, sino que solamente por la gracia y misericordia de Dios podemos ser salvos. Y entonces rendimos nuestra vida. Señor, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y reconozco que tú moriste en la cruz por mí, y reconozco que tu sangre preciosa es suficiente y es el precio por el cual tú pagaste por mi pecado y por todo el pecado de la humanidad. Entra en mi vida, lávame con tu sangre preciosa, hazme nuevo. Y desde ahora en adelante escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si nosotros hemos hecho esa declaración de corazón, no de boca solamente, de corazón, ese plan redentor de Dios que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, cobra efectividad en tu vida y en la mía desde ese mismo momento. Y es necesario. Habacuc comienza su libro cuestionando a Dios ante tanto pecado. Aparentemente Dios no tenía interés en Habacuc, ¿verdad? Eso es lo que aparenta ser. Pero Dios, vamos a ver en las próximas semanas cómo Dios obra, cómo Dios responde, cuáles son los planes de Dios. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras, utilizando otras referencias escriturales, cómo en un contexto histórico, cómo Dios obra todas las cosas para bien. Lo que Habacuc no podía ver en el momento, lo que él veía al frente de sus narices era la gran violencia. Y lo que Dios veía era el trato con su pueblo. Porque a través de ese pueblo vendría el Mesías, el Redentor. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder, y allí estaba escondido su poder. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Bass TV. Pastor Pepe en la red.